¿Alguna vez te ha pasado que tienes un problema y estás pensando y pensando cómo solucionarlo y nunca se te ocurre la solución? Pero después te metes a bañar o vas manejando o estás caminando y ¡pum! Te llega clarísima la respuesta. Aparece así de la nada, sin forzarla. Hasta parece magia, parece que tu cerebro lo resolvió sin ti. Pero esta es la verdad. Nunca dejaste de pensar. Simplemente estabas pensando en una forma diferente. En este episodio vamos a entender qué es lo que en realidad pasa, para que dejemos de estar esperando por esos golpes de suerte aleatorios y empecemos a usar este proceso a propósito, deliberadamente. Quédate conmigo, yo soy Lucía Mayen, Mayen con doble L, sígueme en redes sociales y acompáñame a descubrir por qué nuestras mejores ideas se nos ocurren cuando dejamos de intentar, cuando dejamos de pensar en ellas, cuando dejamos de forzar una respuesta. ¿Están listos? Primero que nada, tu cerebro siempre está pensando. Lo hagas a propósito o no, siempre está pensando. Entonces, que no se te ocurra que te llegó la respuesta de la nada sin pensar, porque siempre está pensando tu cerebro. Más bien la pregunta no es si estás pensando o no, porque incluso sin forzarlo puedes estar pensando. La pregunta es cómo estás pensando. Si estás pensando de forma enfocada, controlada, o si estás permitiendo que tu mente divague a un lugar más abierto, donde puede estar en una modalidad más creativa, más asociativa, sin tanta rigidez. Entonces realmente la pregunta se convierte en ¿por qué se me ocurren todas las buenas ideas cuando no las estoy forzando? No cuando dejo de pensar en ellas, sino cuando no estoy forzando el pensamiento hacia ellas. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a hablar de los dos modos de pensamiento. El modo enfocado es cuando estamos activamente intentando resolver algo. Tenemos la atención completamente concentrada en un punto, hay pasos lógicos, estamos orientados a metas y objetivos y es muy eficiente en la ejecución. Pero tiene una desventaja esta modalidad de pensamiento. Está tan enfocado en resolver un punto que deja de ver cosas alrededor. Es muy restringido, lo que hace que repita patrones conocidos, que rechace ideas creativas, no tan obvias, y se queda dentro de los caminos familiares. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos relajamos, cuando salimos a caminar, cuando nos estamos bañando o cuando estamos manejando de camino a nuestro trabajo? En ese caso, nuestro cerebro cambia de modalidad y se pasa del modo enfocado al modo difuso, donde la atención es más amplia, más asociativa con otros eventos, menos controlada y más exploratoria. Y esto lo que hace es que permite a nuestro cerebro ver otras opciones, conecta ideas distantes, combina conceptos que no necesariamente están relacionados con nuestro problema y genera como resultado soluciones novedosas. Pero esto no significa que no estemos pensando, significa que estamos pensando de forma diferente. Significa pensar sin restringirnos, sin tener un control absoluto de nuestra forma de pensamiento. Y no significa que seas tan listo que ni siquiera pensando en el problema lo resuelvas. Tanto así que cuando no te esfuerces en resolver algo, solito lo resuelves. No creas que sucede así por arte de magia. Lo que sucede es que tu filtro interno se relaja para que puedas encontrar otras soluciones al problema. Y de esta forma más ideas entran a tu cabecita, ideas que si estuvieras en modo enfoque ni siquiera voltearías a ver. Y muchas de esas ideas no funcionan, pero hay algunas que sí. Y ahí es donde tienes esos golpes de sabiduría. No es que tu cerebro se vuelva más brillante, es que se vuelve más permisivo y hace que estas nuevas conexiones funcionales emerjan. Entonces me preguntarás, ¿cuál es la mejor forma de pensar? ¿De forma enfocada
o mejor de forma difusa y que mi cerebro solito vaya encontrando soluciones creativas? La respuesta es ni una ni otra, las dos. Porque cuando combinas las dos, tienes las ventajas de las dos formas de pensamiento. La primera es intensamente clavándote en el problema y la segunda es buscando otras soluciones de forma creativa, asociativa y viendo el panorama más amplio. Pero no hay una sin la otra y lo mejor es combinarlas. Existe un fenómeno que se llama el efecto de incubación, lo cual queremos, porque significa que trabajamos intensamente en un problema, de forma enfocada. Y de esa forma tenemos todas las variables y limitantes en nuestra cabeza. Y después nos atoramos, no encontramos la solución, no sabemos por dónde seguir. Y le damos un respiro a nuestro cerebro. Nos retiramos del problema por un ratito. Y ahí es cuando la solución aparece. ¿Por qué? Porque el problema se quedó incubando en nuestro cerebro, incluso cuando dejamos de pensar en él de forma enfocada. Pero esta es la clave. La incubación de esa idea solo sucede si hiciste el trabajo enfocado y profundo primero. Si nunca entraste a fondo en el problema, nunca se te va a quedar en la parte de atrás del cerebro trabajando mientras haces otras cosas. No hay materia prima para poder combinar con otras ideas, para poder hacer esas asociaciones. Así que la secuencia importa. Primero se hace el esfuerzo profundo, el pensamiento enfocado. Y después de haber pensado exhaustivamente en el problema, es cuando nos damos un respiro y las respuestas suelen aparecer después. No se trata solamente de, hay un problema, déjame relajarme y ya, solito me vendrá la solución. Así no funciona. Primero tenemos que darle toda la información a nuestra cabecita para que se quede pensando, incluso cuando no lo estamos haciendo a propósito, en la solución. Así que no tienes que echar la flojera más. Tienes que saber combinar periodos de trabajo intenso y enfocado con estos periodos tranquilos donde no estás forzando ningún proceso de pensamiento. Le das un respiro a tu cerebro y tu cerebro sigue trabajando en el problema, aunque no lo notes. Esos momentos que están estructurados de forma que tengas baja demanda cognitiva. Por ejemplo, lavándote los dientes, manejando, caminando. Estás haciendo una actividad repetitiva donde tienes poca distracción, no estás muy enfocado y no estás muy distraído. Ese es el ambiente perfecto para que tu cerebro encuentre una solución diferente. En el modo enfocado defines el problema, entiendes de qué se trata, buscas soluciones posibles y cuando encuentres una solución, ejecutas. Pero en el modo difuso es donde generas nuevas ideas, creas conexiones y rompes esa rigidez mental que no te permite ver más allá del problema. No son opuestos, son complementarios. Y creo que si eres como yo, no quisieras tener solamente una estructura de pensamiento rígida, donde te topas con pared y no tienes a dónde hacerte. Y tampoco te gustaría tener solamente ideas aleatorias, sin poder ejecutar correctamente. El poder está en usar las dos y saber alternar entre una y otra. Y aquí vamos a retar una creencia que muchos de nosotros tenemos. Pensamos que un buen pensador, un buen solucionador de problemas, lo soluciona rápidamente. Pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos, las mejores soluciones vienen de no resolverlo inmediatamente. Las mejores soluciones vienen de cuando te haces un pasito para atrás y ves el problema completo, lo dejas reposar tantito y le das a tu cerebro tiempo para madurar esa idea que está trabajando. Y así permites que se procese de manera más profunda, que haga más conexiones y que se le ocurran ideas mucho más creativas, sin presión. Así que la próxima vez que tengas que resolver un problema, en lugar de castigarte y preguntarte ¿por qué no puedo resolverlo ahorita mismo? Pregúntate, ¿le he dado a este problema suficiente espacio para que evolucione en mi cabeza?
Fíjense, una vez vi un TED Talk sobre procrastinación que se los recomiendo. Es de los tops y está buenísimo. Y fíjense que procrastinar tiene sus ventajas. ¿Saben cuál es su ventaja? Que la idea se queda trabajando en tu cerebro mientras estás haciendo otras cosas, mientras estás procrastinando. Esa idea madura en tu cerebro y en el momento que retomas el trabajo, es una mucho mejor idea y viene enriquecida con toda esa información que tu cerebro encuentra en esos periodos de descanso, mientras procrastinas. Así que no está del todo mal procrastinar mientras sea medido, controlado y usado a tu favor. Pero lo más importante es que tiene que ser deliberadamente después de un esfuerzo enfocado. Primero hay que darle a tu cerebro esa información con la cual trabajar. Tiene que saber cuál es el problema y lo tiene que tener claramente definido. Lo que sí no puedes hacer es procrastinar antes de empezar. No procrastines el empezar un proyecto. Empiézalo, métete a fondo y después dale un respiro. Entonces, ¿cómo usamos esto a nuestro favor? Creo que la respuesta ya la sabes. La primera es trabajar en definir el problema claramente. Tu cerebro necesita datos específicos para trabajar. Después trabajar en él intensamente y seguir de forma enfocada hasta donde te atores y ya no puedas seguir más. Esto es necesario. Cuando esto suceda, entonces deliberadamente date un break, toma un respiro. Y ahí es donde metes esa actividad, como caminar, como bañarte, como manejar, que le va a dar a tu cerebro ese espacio sin restricción para poder seguir pensando en otras soluciones. Muy importante, esconde el celular. No te vayas a poner a scrollear. Así nunca, jamás va a llegar la solución. Ponte a pensar en tu vida. ¿Cuándo te ha llegado una solución a un problema scrolleando? Pero ¿cuándo te ha llegado mientras estás en la regadera? Precisamente por lo que te comentaba, tiene que ser una actividad que no te demande mucha capacidad cognitiva, pero que sí te demande la suficiente como con una actividad repetitiva, que no te distraiga suficientemente del problema. Si te pones a scrollear o a ver una película, bye, perdiste. Es demasiada distracción y tu cerebro no va a poder resolverlo. Pero tú te conoces a ti mejor de lo que yo y cualquiera te puede conocer. Tú sabes lo que funciona para ti y si no lo sabes, experimenta y toma nota. Puede ser caminar, puede ser hacer ejercicio, puede ser bañarte o hacer actividades repetitivas. Cocinar, preparar los lonches de los niños para el día siguiente. ¿Qué ha funcionado para ti en el pasado? A mí, por ejemplo, me ha pasado mientras medito. Y no es que sea una máster meditadora, pero pongo meditaciones guiadas en YouTube y de repente, ¡pum!, aparece la respuesta. Y lo que hago en ese momento es ponerle pausa a la meditación y escribirlo. Porque adivinen qué, estos momentos donde se te prende el foco, hay que ponerles atención porque si no después se nos olvida. Estas ideas son frágiles, llegan así, ¡pum!, como un shot rápido y si no lo atrapas, se te puede escapar. Así que apúntalos, haz una nota mental o vuélvete a meter de forma enfocada, pensando si es viable, antes de que se te vaya la idea. Y finalmente repite el ciclo, vuelve a enfocarte, vuelve a darte un break, ten la gran idea y vuélvete a enfocar. Y este ciclo continúa y así es como realmente se resuelven los problemas, usando los dos tipos de pensamiento. Así que la próxima vez que tengas una gran idea en la regadera, no creas que fue magia. Ya sabes qué es lo que está sucediendo. No dejaste de pensar, simplemente dejaste de restringirte y eso permitió que algo más emergiera. No se trata de escoger entre esfuerzo y libertad. Se trata de usar los dos de forma intencional. Échale coco, piénsale mucho y date tus respiros. Tómate tus breaks. Y así es como nuestro cerebro está diseñado para funcionar. Así que pruébalo y déjame saber qué tal te funcionó. Yo soy Lucía Mayen, Mayen con doble L. Sígueme en redes sociales
Comparte este episodio con quien creas que le puede ayudar. Te mando un abrazo. Y recuerda, despiértate, abre los ojos.